Qué bueno que podemos estar en la presencia del Señor. Qué bueno que podemos estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos tenga que decir. A lo largo de este tiempo, con las alabanzas, con la lectura, yo ya salí refrescado y regañado, ya salí tocado por la presencia del Señor. Pero todavía Dios quiere hablar en nuestro corazón. Y necesitamos estar dispuestos a escuchar y recibir lo que Él tiene para decir a nuestro corazón. Así que vamos a escucharlo a Dios. Para empezar, yo quiero presentarles una pregunta que tal vez no es una pregunta muy frecuente, no es algo que a ustedes les han preguntado demasiadas veces, pero yo para que tú te lo preguntes a ti mismo, ¿a quién estás sirviendo? No me conteste, pero piense. Cada uno de nosotros, hay veces que conscientemente y deliberadamente, y hay otras veces que sin saberlo, nosotros estamos sirviendo a personas, a intereses y aún a entidades espirituales. Y todavía puede ocurrir que nosotros estemos sirviendo y no nos demos cuenta. Y la semana pasada nosotros hablamos de cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida para cambiar la manera en la que vivimos. Pero justamente el cambio que produce el Espíritu Santo nos ayuda a contrarrestar nuestro servicio a la carne. Hablamos de eso la semana pasada y se nos presentó la opción, bueno, ¿a quién quieres servir tú, a la carne o al Espíritu? Pero al mismo tiempo nosotros muchas veces nos sometemos a servir a personas, a intereses, a cosas. Y tenemos que tener cuidado de decidir a quién servimos. Ahora, si nosotros vamos a decir que nosotros servimos al Señor, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo para servir al Señor? ¿De qué manera estoy sirviendo al Señor? Mire, yo he conocido a lo largo de los años de mi vida a muchos cristianos. Y muchos cristianos piensan que esto del servicio al Señor es para personas consagradas. Y le llaman personas consagradas a los pastores, a los maestros de la escuela dominical, a los misioneros que mandamos al extranjero. Esas son las personas consagradas que tienen que servir al Señor, se han dedicado al servicio del Señor. Lo que no nos damos cuenta es de que el Señor nos ha comisionado a todos los que seguimos a Jesús a servirle a Él. Es decir, uno no puede ser nacido de nuevo, hijo de Dios, discípulo de Jesús y no servirle al Señor. Entonces otra vez, primero, ¿a quién estás sirviendo? Y segundo, si estás sirviendo a Dios, ¿de qué manera lo estás haciendo? Necesitamos empezar a cuestionar, hacernos esas preguntas a nosotros mismos, para luego empezar a tomar decisiones. Bueno, si no estoy haciendo nada, o si mi servicio todavía no está definido, tengo que empezar a entender dónde puedo y dónde tengo que servir y de qué manera lo tengo que hacer. Espero que lo que vamos a estar considerando hoy en el tiempo del mensaje pueda ayudarnos a entender un poco más de esto. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 12 y para empezar voy a leer los versículos 1 al 3. 1 Corintios 12, del 1 al 3, dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. A ver, déjenme presentarles este pasaje. Ustedes saben que la palabra del Señor fue escrita de una manera preciosa, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero saben que tuvieron que ocurrir cosas para que se dijeran estas cosas que están escritas en la Biblia. Están relacionadas con experiencias de personas y cosas así.
El apóstol Pablo allí le está escribiendo a una iglesia, la iglesia en la ciudad de Corinto. Y la iglesia en la ciudad de Corinto era una iglesia que tenía ciertos problemitas. Entonces, el apóstol siente la necesidad de escribirles. Y una de las cosas que él siente necesario aclarar con ellos es justamente este asunto acerca de los, se fijaron en el primer versículo que leí, el versículo 1, dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Él quiso aclararle a los corintios esta cuestión de los dones espirituales porque era algo que ellos tenían un poco mal entendido. Y él sintió la necesidad de aclararles esto. Ahora, estábamos hablando de servir al Señor y ahora hablamos de dones espirituales. Tengan bien claro, hermanos, que estas son dos cosas que están súper relacionadas. Una persona que cree en Jesús, una persona que nace de nuevo por obra del Espíritu Santo, entregándole su vida a Jesús como Señor y Salvador, esa persona recibe la presencia del Espíritu Santo para habitar en su vida. Y la semana pasada hablábamos de cómo Él cambia nuestro carácter, nuestra manera de enfrentar las cosas y ya no vamos a servir a la carne, sino que vamos a vivir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Si quieren, el video del sermón de la semana pasada está ahí, no se lo voy a predicar de vuelta. Pero además de eso, fíjense que Él nos dota a nosotros con dones espirituales. Y el apóstol Pablo siente la necesidad de hablarles a los cristianos de esto. Y lo primero que les dice es cuál es el propósito que tienen, para qué sirven más que nada. Y lo que dice es que sirven para honrar a Jesús. Dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios le va a llamar anatema a Jesús. Ustedes pueden preguntar con toda honestidad, ¿y eso del anatema qué es? ¿Es un equipo de fútbol o una comida? ¿Qué es anatema? Anatema quiere decir maldito. Anatema quiere decir rechazado o rechazable. Nadie va a hablar inspirado por el Espíritu de Dios y va a maldecir a Jesús, o va a rechazar a Jesús, o va a ignorar a Jesús. Al contrario, lo que dice aquí es que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora vamos a hacer una aclaración de términos aquí, porque ustedes escuchan a muchas personas hablar del Señor. Yo he escuchado a cada personaje decir del Señor Jesús y lo mencionan y lo citan y mencionan sus palabras, pero no todos están siendo llenos del Espíritu Santo o inspirados por el Espíritu Santo cuando dicen la palabra Señor. No se refiere a solo decir la palabra Señor. Nadie va a vivir bajo la autoridad de Jesús declarándole Señor a menos que el Espíritu Santo obre en él. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que cantamos hace un momento? Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de mi vida. Dijimos, llenamos nuestra boca con esa frase. Oigan, hay veces que no se nota, lamentablemente. Y ahí tenemos que prestar atención, porque hay ocasiones en las que fallamos y gracias a Dios que el Señor es misericordioso y nos permite volver a Él y nos permite arrepentirnos y volvemos a hacer un compromiso con Él. Pero esta cuestión de declarar que Jesús es el Señor de mi vida quiere decir que Él es la máxima autoridad sobre mí. Yo no estoy viviendo para mí, no estoy viviendo para sacarme las ganas de lo que tengo ganas de hacer. Yo estoy viviendo para Jesús y nadie puede vivir ese compromiso si no obra el Espíritu Santo de Dios en él. Ahora, el apóstol Pablo está enseñando bien profundamente acerca de esto y les pido que observen lo que dice en estos versículos 4 al 11 que vamos a leer a continuación. Está hablando otra vez de los dones espirituales y dice esto, versículos 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay diversidad de dones. Hoy en día hay un gran énfasis en esta cuestión de la diversidad y de abrazar la diversidad entre nosotros, y hay veces que el concepto se usa mal, asumiendo identidad en algunas cosas que son decisión moral de cada uno. No voy a entrar en ese tema ahora. Pero acá el Señor nos está hablando de diversidad entre nosotros. Y miren, una de las cosas más bellas que podemos encontrar en los que formamos parte del grupo de la Iglesia del Señor es que gracias a Dios, hermanos, somos todos diferentes. ¿Soy yo mejor que mido 6 pies 3 que el hermano Everardo que mide un poquito menos? No. Somos simplemente diferentes. Aquel tiene una voz así, el otro tiene una voz diferente. Este tiene habilidad para tales cosas, este tiene habilidad para otra cosa. Cada uno de nosotros es diferente. Fíjense lo diferentes que somos, que nosotros hasta hablamos con diferente entonación. ¿Ustedes notaron mi esposa cuando vea qué rico que habla? Tiene acento. Y lo mismo cada uno de nosotros, de acuerdo al lugar en el que nos formamos, en el que nos criamos, en el que desarrollamos nuestras habilidades relacionales, somos todos diferentes. Hay diversidad de la misma manera, hay diversidad de dones. Lo que es el mismo entre nosotros es el Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros. Fíjense qué interesante, que aún lo que hace Dios en nuestras vidas puede ser diferente. Oigan, conozco muchas personas, muchos cristianos que piensan que los cristianos tenemos que ser todos robots, que nos comportamos todos iguales, que nos sentamos todos iguales. Porque hay algunas cosas que nosotros hacemos bastante parecido. Nos ponemos aquí cuando el pastor hace ruido con la guitarra y tosa en el micrófono, todos guardamos silencio. Claro, una cuestión de orden, de respeto, eso está bien. Luego vamos a cantar, nos ponemos todos de pie. El nuevo que viene, mira alrededor a ver qué hacen los demás para copiar, ¿verdad? Para encajar con lo que están haciendo los otros. Pero en realidad, la iglesia no es una fábrica de robots. No vienes acá para que te laven el cerebro para comportarte como todos los demás, igualito. No. Justamente la palabra del Señor nos enseña que en la iglesia de Dios, aún en la obra que Dios hace en nosotros, hay diversidad. Pero en medio de esa diversidad, el Espíritu que obra en nosotros es el mismo. Ahora, yo quiero que entendamos esto porque es básico. Cada uno de nosotros tiene que reconocer que el Espíritu Santo de Dios está obrando en él o en ella. ¿Entienden lo que digo? No está obrando solamente en algunos, sino que en cada uno de los que hemos creído en Jesús está obrando el Espíritu del Señor. ¿Ustedes creen eso? Gracias por los dos que dijeron amén. ¿Usted realmente cree que el Espíritu Santo de Dios está obrando en usted? Amén. Ah, bueno, mejoramos. Escuchen, nosotros tenemos que en algún momento tomar
asumir esta realidad y decir para nosotros mismos: el Espíritu Santo está orando en mí. ¿Se anima a decirlo conmigo? A ver, el Espíritu Santo está orando en mí. Wow, qué fuerte lo que está diciendo. Y nos hace tremendamente responsables. Y aquí nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu que ora en nosotros es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el que nos salvó y el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Déjenme enseñarles un poco de idiomas acá. Justo estábamos mencionando en el estudio los idiomas en los que fue escrito la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y ustedes vieron que en estos versículos menciona tres cosas: dones, ministerios y operaciones, ¿verdad? Para entender bien los dones, la palabra griega es carismatas. Los dones son regalos de Dios por los que nosotros no pagamos. Claro, los regalos uno no los paga, ¿verdad? Uno los recibe de gracia. Justamente la palabra gracia, que es caris, forma parte de esto de los dones. Dios, cuando uno cree en Jesucristo, le dota a una persona de un regalo de su gracia. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que si tú creíste en Jesucristo, Dios puso una capacidad sobrenatural en ti. Bueno, no quiero que después me salgan al estacionamiento al terminar el servicio y hagan así y piensen que van a salir volando, ¿ok? No es ese tipo de... no nos convierte en superhéroes. Pero los discípulos de Jesús sí tienen capacidades sobrenaturales otorgadas por Dios. Entonces, primero están los dones, los carismatas. Luego menciona que hay diversidad también de ministerios. ¿Saben cuál es la palabra en griego? La palabra en griego es diaconías. En las iglesias, nosotros sabemos, los únicos, de los pocos oficiales que se mencionan en el Nuevo Testamento, para las iglesias están los diáconos. Y nosotros pensamos, los diáconos debe ser una persona muy importante, una persona que bueno, hay que obedecerle porque... ¿Sabe lo que quiere decir la palabra diaconía? Quiere decir siervo, la persona que sirve a los demás. Aquí menciona diaconías, ministerios, son áreas de servicio, son aspectos en los que una persona se dedica a servir al Señor y en este caso también a servir a su iglesia. ¿Saben lo que está haciendo Manuel allá en el fondo? Está haciendo una diaconía. Gracias, Manuel. Es un área de servicio. Es un pequeño granito de arena en lo que Dios quiere hacer. Entonces hay dones, las carismatas, esos regalos de gracia que Dios pone en cada uno. Luego a cada uno de nosotros Dios nos llama a tener un área de servicio, un área en la que nosotros vamos a de alguna manera servir honrándole al Señor. Y luego acá habla de que hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Y saben cuál es la palabra operaciones? Operaciones es energemas. Energemas le tiene que sonar conocido porque es la palabra griega de la que viene nuestra palabra energía. O sea, que son manifestaciones poderosas de Dios. Hay diferentes manifestaciones, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios demuestra que Él está allí. Para mí, por ejemplo, un hermoso amanecer es un energema de Dios. Es una manifestación poderosa de lo grande que es Dios. Cuando tú te pones delante del mar que no le ves el fin y que ves lo grande que es, tú puedes notar, eso fue creado por aquel que nos ama. Es un energema de Dios, es una manifestación poderosa de Dios. De la misma manera, en la vida de cada uno de nosotros van a haber
manifestaciones de la presencia y el cuidado de Dios. Aquella ocasión en la que tú con mucha angustia le pediste a Dios ayuda y Dios mostró su ayuda, se hizo presente de alguna manera. Esa fue una manifestación de Dios. Ahora, lo que nos está diciendo aquí esta palabra es que pueden haber diversos dones, diferentes dones. Cada uno de nosotros puede tener dones diferentes, pero el Espíritu que nos dota esos dones es el mismo. Cada uno de nosotros puede ser llamado a un área de servicio diferente, pero hermanos, todos tenemos que servir. Y al mismo tiempo, el Señor que obra en nosotros es el mismo. Lo tenemos en común, tenemos tanto en común, hermanos. Y cada uno de nosotros va a experimentar diferentes manifestaciones de la presencia y la obra de Dios en su vida. Hay ocasiones en las que nosotros quisiéramos decirle a los otros, oye, pero Dios me respondió a mí de esa manera, tiene que hacer lo mismo en ti. No. Dios muchas veces se manifiesta de manera diferente en el otro. Y tenemos que aprender a aceptar la diferencia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero todos aprendemos a diferente ritmo. Y hay cosas que uno entendió que el otro todavía no entendió. Y eso no nos hace a unos mejores que los otros. Somos todos objetos de la obra del mismo Dios y Señor. Ahora, lo que yo quiero que te quede bien claro es que tú tienes dones que Dios te ha dado. Que el Señor está obrando en tu vida. Y lo que dice aquí con toda claridad es que el Espíritu Santo le ha dado a cada uno de nosotros una manifestación o manifestaciones para provecho. Ustedes se dan cuenta que en este pasaje aparece una lista de dones espirituales. Esta lista de dones espirituales no es la lista de los únicos dones espirituales que hay. El apóstol Pablo está citando ejemplos de manifestaciones de la obra de Dios en la vida de las personas. Y entonces él dice, bueno, a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y al otro palabra de ciencia, a otro tiene dones de sanidades, y el otro hace milagros, y el otro profecías. Miren todas las cosas que el Señor puede hacer en mi vida, y en la vida tuya, y en la vida de cada uno de nosotros. Son manifestaciones tremendas de la obra que Dios hace. Hermanos, en cada congregación, en cada iglesia sobre la tierra, va a haber algún hermano que nosotros lo tenemos como referencia, porque a ese le vamos a pedir que ore por mí. Porque hemos experimentado que el Señor lo responde de una manera más frecuente o sabe orar de alguna manera especial, y a ese vamos a aprender cómo tener fe. No quiere decir que dentro de la iglesia tengamos algunos curanderos, que esos son los únicos a los que Dios responde. Al contrario, Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere responder tu oración. Pero puede ser que haya alguna persona a la que Dios capacite especialmente para que ore por los enfermos, por ejemplo. Y sí, puede suceder y ha sucedido. Ahora, ¿quiere decir que todas estas manifestaciones tienen que estar siempre indefectiblemente en cada congregación? No. El Espíritu Santo de Dios es libre para obrar en la iglesia como Él quiere. Y Él hace sus obras a su manera, conforme a su voluntad. Y lo hace para provecho. Él obra para que nosotros podamos recibir el beneficio de la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que estar bien atentos. Ahora, fíjense a qué está relacionado esto. Y voy a leer brevemente los versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren, presten atención a esto. Enseguida que está hablando de dones espirituales y de la manera en la que Dios se manifiesta en nuestras vidas, empieza a hablar de un cuerpo. Esta es la obra que Dios hace. Hermanos, por favor, nunca lleguen a pensar que ustedes no necesitan a la iglesia. Hoy en día hay alternativas que hay personas que piensan que son cristianos, se quedan en la casa y entonces de vez en cuando miran un predicador en internet, de vez en cuando escuchan alguna canción cristiana y ya piensan, bueno, ya está. No. El Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de aquellos que han creído en Él y que están unidos y que no dejan de congregarse. Entonces tenemos que ser parte de esta obra del Señor. Ahora, Él dice que somos un cuerpo. Y mira, el cuerpo no es un solo miembro. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Yo tengo unas cosas acá adentro que llaman riñones. ¿Usted tiene eso? Gracias a Dios los tiene, ¿verdad? El riñón no cumple la misma función que el ojo. Sin embargo, la función del riñón es tremendamente necesaria y afecta a todo lo demás, porque el riñón tiene la capacidad de purificar o limpiar o filtrar la sangre, que después afecta el funcionamiento de todo el resto de los órganos y miembros. Entonces, fíjate cómo cada uno de nosotros puede llegar a ser importante de acuerdo a esta ilustración que el Señor nos está presentando, comparando la iglesia con un cuerpo. Cada uno de nosotros puede cumplir una función, puede ser diferente, pero cada uno de nosotros es tremendamente necesario. Y para esto no hay diferencia, dice, todos fuimos sumergidos, fuimos bautizados en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Entonces ya no importa si son judíos, griegos, esclavos, libres, nosotros somos todos uno. Nosotros podríamos agregar. Ya no importa si naciste en Cuba, en Nicaragua, en Uruguay, en México, donde naciste, en Colombia, después se me ofende. No importa, en Cristo Jesús somos uno solo. Y allá en la presencia del Señor vamos a estar todos sin distinción de frontera. Pero les quiero seguir leyendo rápidamente del versículo 14 en adelante. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Están escuchando la voz de Dios en su palabra? Lo que dice aquí es tremendo.
No existe un cuerpo si hubiera un solo miembro. ¿Se imaginan si todos nosotros fuéramos ojos? Hay veces que nosotros queremos elegir las mejores posiciones, los mejores lugares, ¿verdad? Si el cuerpo de Cristo fueran todos ojos, sería un inmenso ojo, así no sería un cuerpo, sería un monstruo. Y por eso Dios nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros. Pero el hecho es que Dios, así como eres y así como está obrando en ti de manera diferente de la que obra en los demás, Dios quiere usarte. Dios tiene un lugar para ti. Y Dios quiere que así como en el cuerpo los diferentes órganos y miembros ocupan su lugar, cumplen con su función y entre todos mantienen el cuerpo en funcionamiento, Dios quiere que nosotros encajemos unos con otros, permitiendo el correcto funcionamiento del cuerpo para que la presencia de Cristo Jesús esté en esta comunidad. De tal manera que otras personas sean alcanzados por la obra del Señor. Y se dan cuenta cómo esto, por un lado, nos quita el complejo de inferioridad. A ver, tú ves al otro hermano que parece ojo, que parece oreja. ¡Qué bendiciones, hermano! ¡Qué manifestación grande de Dios tiene en su vida! Y yo me siento tan pequeñito ahí. La palabra nos dice, no. No es que él es mejor, no es que el que es visto en público frente a los demás es el más importante. Hay personas que nunca van a ser vistas, que están detrás de bambalinas, que quedan allí invisibles prácticamente, que sin embargo la obra que hacen es tremendamente importante. Y al mismo tiempo, esto echa a la basura cualquier intento de soberbia de nuestra parte. A ver, puede decirle el ojo a la oreja, oye, yo no te necesito a ti. No puede. Dice ni la cabeza a los pies. Y los pies podrían decirle, a ver dónde tú llegas y yo no estoy. No vas a ninguna parte. Entonces, necesitamos aprender a ocupar nuestro lugar. Y a mí me impacta lo que dice al final de estos versículos que acabo de leer. Dice que Dios es el que ordena el cuerpo. Dios es el que lo ordena. Dios te va a dar un lugar en el funcionamiento de su obra. Y dice que todo esto es para que no haya desavenencia en el cuerpo. Hermanos, tenemos que aprender a llevarnos bien. Tenemos que aprender a de alguna manera entendernos y colaborar unos con otros. Dice que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen. ¿Leyeron lo que dice? Los unos por los otros. Oye, si no me has dedicado un pensamiento toda la semana, más te vale que empieces a hacerlo, porque te tengo que importar. ¿Entiendes lo que está diciendo? Te tiene que importar cada uno de estos hermanos que están a tu alrededor hoy. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender, hermanos, vamos a ser sinceros, muchas veces nosotros no sabemos qué le pasa al de al lado. Nos vemos aquí y como decimos, se ven rostros pero no corazones. Y necesitamos aprender a preocuparnos los unos por los otros para ver qué necesidad podemos tener. ¿Cuánto? De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Se dan cuenta que está hablando de tristeza aquí? Está diciendo que nos tenemos que entristecer si alguno de nosotros está mal. Tiene que ser así. Bueno, no. El hermano, para empezar, ni me enteré si tenía un problema. Y luego si me entera que tengo un problema, Señor, ayúdalo. Y ya está. Y no me importó. Eso no tiene que ser así. Ese no es el Espíritu Santo de Dios obrando. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y tal vez Dios te dio a ti los dones para que con esos dones tú ayudes al otro que está teniendo una necesidad. Entonces, necesitamos cuidarnos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta que esto erradica la envidia? Acá dice, si un miembro recibe honra,
Si un miembro recibe honra, hay ocasiones en que todos o varios nos ponen, ¿qué tanto le aplauden a ese? ¿Qué grandeza hizo? Y surge la competencia, y surge la envidia, y no tiene que ser así. Si un miembro recibe honra, todos se gozan, se alegran. Entonces necesitamos ser de esos que experimentan esto. Versículos 27 en adelante dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Miren, está hablando ahora de lo que mencionó antes, los ministerios, las áreas de servicio, y que en cada uno van a ser diferentes. Y saben que en realidad no importa el nombre que se le dé, ¿sí? Lo que importa es que sirvamos. Y que de alguna manera Dios nos desarrolla a nosotros, nos lleva a crecer espiritualmente para que empecemos a funcionar como Él quiere, como el cuerpo que Él desarrolla. Ahora, fíjense al final del capítulo, versículo 29, dice: ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se dieron cuenta cuál es la respuesta a esa pregunta? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. O sea, no todos tenemos que tener todos los mismos dones de la misma manera, pero en cada uno de nosotros se va a manifestar la obra de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que salir de este lugar hoy preguntándole al Señor: Señor, ¿de qué manera estás obrando en mí? ¿Cuál es el área de servicio donde yo tengo que participar, Señor? Muéstrame mi ministerio. Señor, manifiéstate a mi vida. Estas tienen que ser nuestras oraciones. Tenemos que salir de este lugar preguntándole al Señor acerca de su obra. Y les quiero terminar diciendo esto. La hermana Norma nos leyó la parábola de los talentos allí en Mateo 25. No la voy a volver a leer porque es bastante largo. Gracias, hermana, por leer el texto largo. Pero en esa parábola el Señor Jesús, y es el propio Jesús que presenta esta enseñanza, en esa parábola el Señor pone como ejemplo un hombre que tiene muchos bienes y antes de irse de viaje llama a sus siervos y les entrega diferentes cantidades de sus bienes. De la misma manera es que Dios obra en nosotros. Estos dones espirituales de los que estamos hablando son los talentos que aquel Señor reparte y pone en las manos de cada uno de nosotros. Ahora, la historia dice que el Señor luego se va de viaje y le dice que va a regresar. Y pasa un tiempo y estos siervos, cada uno de ellos, administra de manera diferente lo que habían recibido. El que recibió 5 talentos, los puso a trabajar, no sé, invirtió, los puso en el banco, hizo una cuenta de ahorro, no sé qué fue lo que hizo, pero recibió 5 más. El que tenía 2, recibió 2 más. Pero el que había recibido 1, dice que tuvo miedo y lo enterró. Y no hizo nada con eso. ¿Ustedes recuerdan en la parábola cuáles fueron las frases del Señor? Hay una de esas frases que yo quisiera que estuviera, que en el día de mi muerte esté presente, porque es lo que yo quiero escuchar de la boca del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la puerta del cielo. ¿Pero para quiénes es? Para aquellos que recibieron los bienes del Señor y los administraron multiplicándolos. O sea, utilizaron sus dones, ejercieron sus ministerios
y dejaron que el Espíritu Santo se manifestara en sus vidas. Pero se dieron cuenta de lo que pasó con el otro, recibió aquella reprensión: siervo malo y negligente. Sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí. ¿Qué tenías que haber hecho? Tenías que haber dado mi dinero a los banqueros para que yo tuviera el resultado, lo mío y además los intereses. Y luego viene el colmo de la reprensión: sáquenlo de aquí. Y lo poco que tiene, se lo dan al que tiene más, porque ese sí sabe administrar. Escuchen, nuestro tiempo de servicio no termina con la muerte, nosotros vamos a servir eternamente al Señor, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que ser fieles ahora. Nuestro tiempo de rendir fruto para el Señor es ahora. Entonces, otra vez, hermanos, tal vez algunos de nosotros estamos enterrando nuestros talentos. Estamos pensando, bueno, lo que Dios me dio está aquí dentro y aquí se queda y allí va a quedar y cuando venga el Señor, bueno, aquí está, Señor. No. El Señor te lo dio para que tú rindas fruto de eso. El Señor espera que haya personas a tu alrededor que sean tocadas por la obra que Él está haciendo en ti ahora. Entonces tenemos que ser de los que ponen sus dones en funcionamiento para honra y gloria de nuestro Señor. Así que, así como dijimos hace un rato, el Espíritu Santo de Dios está obrando en mí. En esa obra, a cada uno de nosotros se nos dio dones y Él quiere que nosotros los pongamos en funcionamiento. Así que seamos buenos administradores de los bienes del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Nunca vamos a cansarnos de agradecer el inmenso amor con el que tú nos amas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y no solamente nos has salvado, sino que nos has querido integrar a tu pueblo, a tu iglesia, y también tú nos has dado estas capacidades que vienen de ti, que vienen de tu Espíritu Santo, estos dones espirituales. Y Señor, aquí delante de ti queremos pedirte que nos ayudes a ser buenos administradores, para que cuando llegue aquel momento en el que nos presentemos delante de tu presencia, podamos escuchar tu voz llamándonos buen siervo y fiel. Señor, gracias por la obra que hace tu Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a experimentar en tu iglesia los dones espirituales. Ayúdanos a desarrollar los ministerios que tú quieres que desarrollemos y ayúdanos, Señor, a honrarte, a servirte a ti. Ya no queremos servir a la carne, ya no queremos vivir sirviendo a nada ni nadie que no seas tú. Y si trabajamos, que trabajemos para ti. Y si estudiamos, que estudiemos para ti. Y si vamos de un lado al otro, que lo hagamos honrándote a ti y para tu honra y gloria. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, que esta palabra que recibimos hoy dé fruto en nuestras vidas. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Ponemos nuestras vidas, nuestra familia, el hogar de cada uno de nosotros en tus manos y te rogamos, Señor, que tú sigas obrando. Padre, ayúdanos para que aprendamos a interesarnos los unos a los otros, para que aprendamos a cuidarnos, a preocuparnos los unos por los otros y para que aprendamos a sostenernos y edificarnos juntos. Te damos a ti la gloria y la alabanza y toda nuestra gratitud es tuya. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El Espíritu Santo de Dios está obrando en ustedes, hermano. Estoy convencido y estoy esperando más de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Espero que nos puedan acompañar el miércoles en el tiempo de estudio bíblico, que el Señor nos esté edificando. Seguimos teniendo los viernes tiempo de intercesión, de oración, sencillo tiempo de oración, los viernes a las 6 de la tarde. Y, por supuesto, como hoy, el estudio bíblico a las 9 de la mañana el domingo y el servicio a las 10:15. Espero que puedan participar. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una bendecida semana. Amén.